Esta presentación se enfocará en el tema de cultivo primario. Sus objetivos principales son definir cultivo primario y explicar el procedimiento para su obtención. Un cultivo primario es la etapa por la cual pasa un cultivo después del aislamiento de las células, pero antes del primer subcultivo, ya que después del primer subcultivo se convierte en una línea celular. Para iniciar un cultivo primario se debe considerar 4 etapas muy importantes, las cuales son adquisición de la muestra, aislamiento del tejido, disección y o disgregación y cultivo de las células. En este diagrama se muestra el proceso para obtener un cultivo primario. Se inicia con el aislamiento del tejido. Después se debe realizar una disección para separar el tejido requerido. Posteriormente se lleva a cabo una disgregación mecánica o enzimática para finalmente realizar el primer cultivo. A continuación se explicará cada etapa detalladamente. Lo primero es el aislamiento del tejido. Para trabajar con tejido humano o animal es importante seguir las normas éticas o la legislación vigente sobre la experimentación con animales en el país correspondiente. Por ejemplo, en Reino Unido, el uso de embriones o fetos que superan el 50% de la gestación está regulado por la Ley de Experimentos con Animales de 1986. En México existen pocas regulaciones sobre el tratamiento de los animales utilizados en el laboratorio con fines experimentales. Sin embargo, existen normativas que se enfocan en evitar el sufrimiento del animal. Donde no hay guías disponibles o no son muy específicas, se debe buscar el consejo del Comité Local de Ética Animal. Por lo general, en la mayoría de los países, la separación del embrión de las membranas fetales o de la placenta y luego la decapitación se considera humana, en particular si el útero o los huevos se colocan en hielo de antemano. Para el aislamiento de un tejido es importante considerar las siguientes especificaciones de seguridad. Trabajar en un nivel de contención 2 y en una cabina de seguridad biológica de clase 2. Esterilizar el sitio de la resección con alcohol al 70%. Retirar el tejido de forma aséptica y transferirlo al laboratorio de cultivo en un medio de recolección lo antes posible. Si es inevitable un retraso en la transferencia del tejido, este puede mantenerse a 4 grados centígrados hasta 72 horas, aunque generalmente se obtiene un mejor rendimiento si se realiza una transferencia más rápida. No diseccionar animales en el laboratorio de cultivo de tejidos, ya que los animales pueden contener contaminación microbiana. Existen diversos tejidos de los cuales se puede realizar un cultivo primario. Cada tejido puede requerir un conjunto diferente de condiciones para su cultivo. A continuación se explica el uso y protocolo de aislamiento de los más utilizados, que son embriones de ratón, pollo y material de biopsia humana. Los embriones de ratón son una fuente conveniente para cultivo de células mesenquimales indiferenciadas. Estos cultivos se conocen como fibroblastos de embrión de ratón y se utilizan como capas de alimentación. La edad óptima para preparar cultivos a partir de un embrión es alrededor de 13 días, cuando el embrión es relativamente grande. Sin embargo, el aislamiento y manejo de embriones por encima del 50% requiere de una licencia, por lo que es preferible trabajar con embriones de 9 a 10 días, aunque la calidad de tejido recuperado sea un poco menor. En esta diapositiva se muestra el protocolo para el aislamiento de embriones de ratón. La idea general es retirar el útero de forma aséptica y diseccionar los embriones. El procedimiento consiste en matar al ratón por dislocación cervical, realizar la disección y transferir los embriones a una caja Petri. Si se requiere un gran número de embriones, se recomienda poner dicha caja Petri en hielo. En las figuras 8 y 9 se muestran los pasos descritos en el protocolo anterior, por si se desea una descripción más detallada y gráfica. El siguiente tejido son los embriones de pollo. Estos son fáciles de diseccionar ya que son más grandes que los embriones de ratón en la etapa equivalente de desarrollo.
Se utilizan para proporcionar cultivos primarios de células predominantemente mesenquimales, así como para el análisis de la proliferación celular y para proporcionar capas de alimentación o bien como sustrato para la propagación viral. Al igual que los embriones de ratón, el uso de embriones de pollo puede estar sujeto a la legislación animal y el trabajo con embriones de más de medio plazo puede requerir una licencia. En la figura 10 se muestran los pasos para el aislamiento de un embrión de pollo. Y en la figura 11 se puede ver el protocolo para el aislamiento de dichos embriones. En términos generales, este incluye incubar los huevos a 38.5 grados centígrados, limpiar el huevo con alcohol, romper la cáscara, quitar la cáscara y desprender con cuidado la membrana. Después, tomar el embrión alrededor del cuello, extraerlo del huevo y depositarlo en la caja Petri. Por último, está el material de biopsia humana. Este muestreo generalmente se realiza con fines de diagnóstico. El manejo del material de biopsia humana presenta ciertos problemas que no se encuentran con el tejido animal. Por lo general, es necesario obtener consentimiento del Comité de Ética del hospital, del médico cirujano encargado y del paciente o los familiares. Este tejido debe realizarse en un nivel de contención 2 en una cabina de seguridad biológica clase 2 y todos los medios y aparatos deben desinfectarse después del uso. Asimismo, el tejido debe examinarse para detectar infecciones a menos de que el paciente ya haya sido examinado. El protocolo para el manejo de biopsias humanas se encuentra en la figura 12 por si se desea leer detalladamente. En las generalidades de la disgregación entra que la grasa y los tejidos necróticos se eliminan mejor durante la disección. El tejido debe cortarse finamente con escalpelos afilados para causar un daño mínimo. Las enzimas utilizadas para la disgregación deben eliminarse posteriormente mediante centrifugación suave. El tejido embrionario se disgrega más fácilmente, produce células más viables y prolifera más rápidamente en el cultivo primario que en un adulto. También la concentración de las células en el cultivo primario debe ser mucho mayor que la utilizada normalmente para el subcultivo. Un medio rico, como el F12 Ham, es preferible, y si se requiere suero, el bovino fetal suele tener una mejor supervivencia. El siguiente diagrama muestra los procesos por los que se debe pasar el tejido para llegar a convertirse en un cultivo primario. La disgregación mecánica y enzimática se encuentran marcadas como un paso obligatorio para llegar al objetivo. En el caso de la disgregación enzimática, existen distintas técnicas para poder aplicarse, que son la tripsina fría, cálida y el uso de la colagenasa. La separación de las distintas células para su cultivo por disgregación enzimática puede ser de gran utilidad, ya que la adhesión célula-célula en los tejidos está mediada por una variedad de glucopéptidos dependientes de calcio, como caderinas, y por lo tanto son sensibles a los agentes quelantes como el EDTA o el EGTA. Las integrinas, que se unen a la matriz extracelular, también tienen dominios de unión a calcio y se ven afectados por el agotamiento del mismo. La matriz intracelular y las membranas basales contienen otras glicoproteínas como la fibronectina y la laminina, que son sensibles a la proteasa y a los proteoglicanos, y que pueden degradarse por glucanasas. En este tipo de disgregación se presenta una selección en base de células resistentes a la proteasa y al estrés mecánico. La ventaja de la disgregación mecánica y enzimática del tejido es que evitan los problemas de selección por migración y producen un mayor número de células que son más representativas de todo el tejido en menos tiempo. Sin embargo, existe el riesgo de incluir proteasas con cócteles de enzimas, ya que la protólisis resultante hace que se inactiven algunas de las enzimas. La DNasa, por ejemplo, no funcionará si se agrega la tripsina, y debe agregarse secuencialmente después de que la tripsina se haya desactivado. La tripsina bruta es, con mucho, la enzima más común utilizada en la degradación de tejidos, ya que es tolerada bastante bien por muchas células y es eficaz para muchos tejidos.
La actividad residual que queda después del lavado es neutralizada por el suero del medio o por un inhibidor de la tripsina. La elección de qué grado de tripsina utilizar es difícil, debido a que cuanto más pura es la tripsina, menos tóxica se vuelve y más predecible es su acción. Y aún así, cuando más cruda es la tripsina, más eficaz puede ser debido a la presencia de otras proteasas. En la práctica, puede ser necesaria una prueba preliminar para determinar el grado óptimo para el rendimiento celular viable, ya que el equilibrio entre la sensibilidad de los efectos tóxicos y la capacidad de desgregación puede ser difícil de predecir. Pero en general, aumentar la pureza de una enzima dará mejor control y menos toxicidad con mayor especificidad, pero puede resultar en una menor potencia de la disgregación. En la siguiente diapositiva se muestran las enzimas más utilizadas en la disgregación. Podemos observar que existen combinaciones de las mismas para el tratado de tejido específico y enzimas provenientes de no mamíferos. Dentro de la tripsina cálida es importante minimizar la exposición de las células a la tripsina activa para preservar la máxima viabilidad. Por lo tanto, cuando se agrega la tripsina al tejido a 37 grados centígrados, las células disociadas deben recogerse cada media hora y la tripsina debe de eliminarse por centrifugación y neutralizarse con suero en medio. Como los lotes de tripsina pueden variar en actividad específica, puede ser necesario probar una serie de diferentes concentraciones con un tejido en particular antes de seleccionar el correcto. La técnica de tripsina cálida es útil para la desgregación de grandes cantidades de tejido en un tiempo relativamente corto, en particular para embriones de ratón completos picados o embriones de pollo. No funciona tan bien con el tejido adulto, en el que hay una gran cantidad de tejido conectivo fibroso, y la agitación mecánica puede dañar algunos de los tipos de células más sensibles, como el epitelio. En la diapositiva 22 se observa un protocolo de tripsina cálida obtenido del libro, donde menciona que el tejido en trozos grandes deben ser agitados en tripsina hasta disgregarse completamente. Las células disociadas deben de ser recolectadas en intervalos, posteriormente se centrifuga, se resuspende en medio y finalmente en hielo. Un método simple de minimizar el daño a las células durante la exposición es empapar el tejido en tripsina a 4 grados centígrados durante 6 a 18 horas para permitir la penetración de la enzima con poca actividad tríptica. Después de este procedimiento, el tejido solo requerirá de 20 a 30 minutos a 37 grados centígrados para la desgregación. El método de la tripsina fría generalmente proporciona un mayor rendimiento de células viables, con una mejor supervivencia después del cultivo de 24 horas, y conserva más tipos de células diferentes que el método de calentamiento. La técnica de disgregación que utiliza la colagenasa es muy simple y efectiva para muchos tejidos, como el embrionario, adulto, normal y maligno. Esta técnica es de gran beneficio cuando el tejido es demasiado fibroso o demasiado sensible para permitir el uso exitoso de la tripsina. La colagenasa bruta se usa a menudo y su actividad depende de la contaminación de otras proteasas inespecíficas. Se encuentran disponibles grados más altamente purificados de si la actividad proteolítica no específica no es deseable, pero pueden no ser tan efectivas como la colagenasa bruta. Debido a que existe un riesgo de daño proteolítico a las células durante la digestión enzimática, muchas personas han optado por usar la disgregación mecánica. Por ejemplo, en el caso del derrame se recolectan las células que se derraman cuando el tejido se corta cuidadosamente y las rebanadas se raspan. El tamizado se realiza presionando el tejido diseccionado a través de una serie de tamices para los cuales la malla se reduce gradualmente de tamaño. En el caso de la utilización de jeringa, los fragmentos de tejido se forzan a través de ella o simplemente se realiza un pipeteado repetidamente. Este procedimiento proporciona una suspensión celular más rápidamente que la disgregación enzimática, pero puede causar daño mecánico. Los derrames y el tamizado son probablemente los métodos mecánicos más delicados, mientras que en el pipeteo y la jeringa más probable que generen esfuerzos de corte.
Solo los tejidos blandos, como el vaso, el hígado embrionario, el cerebro embrionario y adulto, y algunos tumores blandos humanos y animales responden bien a esta técnica. Cuando el tejido se disgrega y se siembra solo una proporción de las células, es capaz de sobrevivir y generar un cultivo primario. Se pueden producir distintos tipos de células, como células viables que pueden no ser capaces de unirse, o células no viables, necróticas y apoptóticas. La proporción de células necróticas y apoptóticas se puede determinar mediante la tensión de viabilidad y citrometría de flujo. En el caso de las células no viables, normalmente se eliminan en el primer cambio de medio. Con los cultivos primarios mantenidos en suspensión, las células no viables se diluyen gradualmente cuando comienza la proliferación celular. Si es necesario, las células no viables pueden eliminarse del disgregado primario mediante la centrifugación de las células en una mezcla de ficol y metrizoato de sodio. El resultado de esta centrifugación es la separación de las células muertas y células viables, las cuales se encontrarán en la interfaz del medio y la mezcla de ficol metrizoato de sodio, mientras que las células muertas se encontrarán en el pellet al fondo del tubo.